Estoy acá para hablar de un tema que es muy delicado, muy delicado, que tenemos que tratar con mucha compasión, con mucho amor, con mucha entereza, pero también con la firmeza de saber lo que es la verdad de la persona humana. Y estoy hablando de la ideología de género. Salvedades es que las personas que se han involucrado en esta ideología la han hecho parte de su vida. Algunos tienen una verdadera condición psiquiátrica y otros han adquirido ese estilo de vida por un contagio social, que es lo que vamos a estar demostrando a través de esta presentación. Pero para ellos es su verdad y sufren mucho. Por eso las personas que se han envuelto en su estilo de vida, en la ideología de género, tenemos que tratarlos con mucha compasión. ¿Qué dice la iglesia sobre esto? El Papa Francisco ha sido muy claro. Él tuvo una entrevista con una persona transexual en el Vaticano que se quejó de que no se sentía incluida en la iglesia. La reunión fue como de 1 hora, nunca se dijo lo que sucedió allí porque era una reunión pastoral privada, por supuesto. Pero ¿qué dice el Papa Francisco? El Papa Francisco dice: acompáñenlos, nunca los abandonen. Pero ¿qué es acompañar, amados hermanos? Acompañar no es, ok, tú estás bien así en tu vida, yo voy a caminar contigo y te voy a aceptar en la iglesia así tal cual. No es así. Acompañar es caminar con una persona para poder llevar a esa persona a Cristo, para llevarla a Cristo y la verdad de la fe de Jesucristo, que es de la única forma que podemos alcanzar nuestra santidad y nuestra plenitud. Amén. Por eso él aclara que es una cosa ser comprensivos con la debilidad humana y otra muy diferente el aceptar ideologías que tratan de desgarrar aspectos inseparables de la realidad, que es como acaba de decir en su muy buena plática sobre el plan pastoral y adelantar el ministerio hispano, el padre Julio. Entonces vamos a estar hablando de esta ideología, que yo le digo una de las 3 ideologías, una de las 3 mechas de la trenza de destrucción en nuestra cultura de hoy. Las otras 2 no las vamos a hablar. Una no la vamos a hablar, una la vamos a hablar indirectamente, que sería el feminismo radical, del cual nace la ideología de género. Pero como tenemos poco tiempo para un tema tan amplio, tenemos que ir directamente al grano. El Papa Francisco llama a la ideología de género una guerra global en contra de la familia. Una guerra global, porque no es solo en Estados Unidos, en contra de la familia. Y vamos a ver por qué. También el Papa Francisco, conversando con el Papa Emérito Benedicto sobre la ideología de género, dijo: estamos experimentando un momento de aniquilación del hombre como imagen de Dios. Hoy los niños, se les enseña en la escuela que pueden escoger su sexo. ¿Por qué le están enseñando eso? Muy claro. Y si usted cree que eso no es así, en los Estados Unidos, en las escuelas públicas de Estados Unidos, se está enseñando la ideología de género desde el kinder. Desde el kinder. También hablando con el Papa Benedicto, quien está pues en ese momento de muy buena salud y muy perceptivo, dijo: santidad, le dijo al Papa Benedicto, esta es la era del pecado contra el Dios creador, porque esta ideología literalmente es un pecado contra el Dios creador. Entonces, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es
una serie de creencias erróneas sobre la persona humana, donde dice que la persona básicamente no es creada por Dios, sino se autocrea, o sea, se autoidentifica o se autodefine. Y la persona en su mente y respectivamente de su cuerpo sexuado, que hay, ¿cuántos sexos hay? 2, punto, y se acabó. Amén. Hay 2, no hay 3 sexos. Muchas veces dicen que el intersex, que es un desvío del desarrollo sexual de la persona, donde hay una ambivalencia en sus genitales, eso es un tercer sexo y da fundamento a la ideología de género. Eso no es cierto. Eso es un mal desarrollo de los órganos sexuales, pero cuando vamos a estudiar cada célula de esa persona, del cuerpo de esa persona, tiene ya sea el cromosoma XX, que sería una mujer, o el cromosoma XY, que sería un hombre, punto. Es como decir que una persona con Down syndrome, con síndrome de Down, que son tan maravillosas, siempre están tan alegres, ¿verdad? Nos deben contagiar un poquito a nosotros, el resto del mundo, con ellos, porque tienen un desarrollo incorrecto de sus cromosomas, son un tercer tipo de persona. No, siguen siendo una persona humana, hombre o mujer, que tiene una condición que es muy diferente. Entonces, en esa creencia de la ideología de género, ¿qué pasa? Se dice y se le está diciendo a nuestros niños que la persona humana puede definir su propia identidad de género. O sea, han separado la palabra sexo y la han convertido en la palabra género como si fueran la misma cosa. Y de hecho, esto comenzó a pasar en los 60, ¿se acuerdan? Ustedes que tienen así un poquito de juventud acumulada como yo, nos podemos recordar en los 60 y los 70 que los salones eran unisex, ¿eh? Ya estaban preparándose y entonces en los formularios empezaron a decir género de la persona, masculino, femenino, pero era como para separar la realidad de la palabra sexo, que indica un binario, o sea, una alternativa de 2, hombre o mujer, para poder manipular esa palabra y darle un significado más, entre comillas, amplio, que nada tiene que ver con la realidad. Por eso cuando nosotros en nuestro ministerio en la Iglesia Católica hablamos siempre de sexo y no de género. Antes podía pasar. ¿Qué es el género? El género es una construcción literaria, ¿verdad? Como en nuestro idioma español, para definir ciertas cosas, como la playa del género femenino, el lago del género masculino. Era una construcción literaria y ahora nos han querido enseñar que sexo y género son la misma cosa para entonces poder manipular la palabra. Entonces ahora se le dice a nuestros niños que ellos se pueden autodefinir contrario a la realidad del cuerpo sexuado, y que lo que ellos tienen en su mente, en su autopercepción, es más importante que el sexo que Dios les dio, lo cual es un error absolutamente garrafal y nada tiene que ver con la realidad de la persona humana. Entonces, ¿cuáles son las opciones de la persona para definirse dentro de la ideología de género? La persona se puede autodefinir como hombre, mujer, niño o niña, las dos cosas a la misma vez, ninguna de las dos cosas, o un espectro infinito de identidades de género tan únicas y tan irrepetibles como la persona. Por eso cuando estamos estudiando en Facebook ya hay más de 150 géneros que la persona que abre una cuenta puede optar para definirse, y en otras instancias hay más de 400. Es básicamente algo completamente alejado de la realidad.
Es un mundo nuevamente construido, y cuando digo niño o niña, de hecho ya hay un señor en Canadá de 52 años que se autoidentifica como una niñita de 6. Y por la ley, porque cuando esto llega a ser ley en los países, que de hecho ya están tratando nuestro gobierno de hacer esto ley, la identificación de la persona va por encima de los derechos de todos los demás. Y a ese señor lo han tenido que recibir en el primer grado con su trajecito de tutú, con los niñitos y las niñitas de 6 años. Parece una película de ciencia ficción, ¿verdad? O hasta tan ridículo que parece el cómico como la señora, pero es una tragedia, es una tragedia. Entonces, los dos a la misma vez, que eso, o sea, ni soy hombre, ni soy mujer, eso es lo que ellos le llaman una persona no binaria. O sea, yo no me identifico con la realidad binaria, o sea, de dos partes de lo que es el sexo. Sexo no importa, lo que importa es el género que yo me autopercibo. Por eso muchos hombres ahora, especialmente en estados como California, ya permitieron e hicieron esta ley. Entonces hay hombres que después de haber sido convictos de crímenes sexuales, se han autoidentificado como mujer y han exigido que los pasen a cárceles de mujeres. Por esta ley el Estado ha tenido que hacerlo, y ya hay varias presas, bastantes presas, que han sido violadas, porque obviamente es un depredador que lo que quiere es tener acceso a, y varias ya han salido embarazadas de esa supuesta mujer. Ya usted comience a pensar las implicaciones difíciles y casi catastróficas que puede tener esta realidad en nuestra práctica de la catequesis en nuestras parroquias. Porque si yo me defino yo mismo, entonces la realidad de Dios no es. Entonces, como yo proceso el plan de Dios comienza en Génesis 1, capítulo 26, que dice: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, punto. O sea que cualquier otra cosa están embaucando a nuestros jóvenes diciendo que nuestra religión es una religión odiadora, retrógrada de los años de los dinosaurios, odiadora, no aceptadora, no inclusiva. Y están utilizando la bondad natural de nuestros jóvenes, porque todo el mundo quiere ser bueno, ¿verdad? Y quiere ser bueno con los demás. Están utilizando esta tendencia natural de la persona humana, especialmente los jóvenes, y nos están poniendo a nosotros y a la iglesia como los malos de la película, porque estamos creyendo en algo que es la absoluta realidad, y que vamos a hablar, no solo es la realidad, sino que es catastrófico vivir esta vida con una identidad de género no conforme o transexual para la vida de la persona, y lo vamos a estar demostrando. O sea que esto es muy grave y afecta a preguntas tan grandes en la vida como ¿quién soy yo? ¿Verdad? Y es especialmente quien empieza a pensar eso, los jóvenes en la adolescencia, ¿cierto? ¿Para dónde voy? Voy a empezar a desarrollar mi vida. ¿Quién soy? ¿Qué pienso? ¿Cuál es mi propósito de existir? ¿Qué significa esto de vivir? ¿Qué es la vida? ¿Y cómo debo vivirla? Esta ideología ataca los correctos pensamientos a las preguntas más cruciales de la historia para cualquier persona. Y todo el mundo en la adolescencia se siente raro, ¿verdad que sí? De hecho, mi esposo es médico neurólogo pediatra, ahora se retiró y está sirviendo de director médico de los monjes benedictinos de Kansas, para la gloria de Dios, y allá nos mudamos para eso. Él me dice que es literalmente difícil porque un niño, a la persona humana no se le desarrolla completamente su cerebro sino hasta entre los 25 y los 27 años. Y ahora nos están diciendo los ideólogos de género
que nuestros niños a edades tempranas tienen la capacidad de autodefinirse. Si eso fuera verdad, entonces el mundo estaría lleno de superhéroes y princesas, ¿verdad? Y entonces si mi hijo me dice que pues yo soy Superman y se quiere trepar en el balcón del 5º piso de mi edificio y se quiere lanzar, pues si yo soy inclusiva lo voy a tener que decir, porque él se autodefine y va a volar, porque si él dice, ¿verdad que es ilógico? Nos están diciendo en algo tan claro como lo que es la sexualidad humana, que eso no es verdad. Nuestra catequesis, la antropología cristiana, o sea, la realidad de la persona humana en nuestra iglesia, dice que nosotros somos creados ¿por quién? Por Dios, por el Dios que es amor. ¿Y cómo nos creó? Varón y hembra, con un sexo que es masculino o femenino, y el sexo es la organización completa de todo el cuerpo hacia la reproducción. No es solo que yo soy mujer y puedo tener hijos. Todo lo que yo expreso es a partir de la realidad de una mujer. Todo como soy yo, etcétera. Que somos nosotros también una unidad de cuerpo y alma, que es inseparable, ¿verdad? Que eso es lo que ustedes enseñan en la catequesis. ¿Verdad que el cuerpo no se puede separar del alma? No. Y cuando usted ha visto alguna vez que alguien ha tocado a una persona que la persona no quiere, la persona dice que no me toques, ¿cierto? La persona no dice no toques a mi cuerpo, porque tu cuerpo eres tú y tú eres tu cuerpo. Por eso decirle a nuestros niños que la realidad del cuerpo no existe, no solo va en contra de la creación de Dios, sino va en contra de la realidad biológica, punto. Hombres y mujeres nos ha hecho el Señor el uno para el otro, para que a través de ese hombre y mujer unidos en matrimonio se hagan un solo cuerpo y traigan nueva vida. Y esa realidad se hace una imagen de la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo amándose en una común unión de personas de vida y amor, ¿cierto? Igual el reflejo de la familia, por eso es tan importante padre, madre, que unidos en su amor tan dador de vida, pare, surge y emergen los hijos. En el caso de la Trinidad, el amor de Dios Padre y del Hijo, surge el Espíritu Santo del amor del Padre y el Hijo. Entonces, si no vemos esto como la realidad espiritual también, estamos atacando la realidad de nuestra fe católica. Y el catecismo particularmente lo dice, que la persona humana debe aceptar su identidad sexual, y de hecho es un regalo de Dios, y que el hombre y la mujer son iguales en dignidad. De ahí tienen las citas. La ciencia que dice que hay dos sexos, la verdadera ciencia, no la manipulada, mala ciencia de los que dicen desarrollar una medicina que afirma el género. Es una organización para el rol reproductivo, varón y hembra somos, y el cuerpo y el alma, el cuerpo es integral a la persona. Cada célula tiene el cromosoma sexual, cada célula. No es hasta como el color de la piel, que la melanina está mayormente en nuestra piel y eso nos hace más. No, el cromosoma sexual está en todas nuestras células. La conectividad del cerebro del hombre y la mujer muy diferentes. La medicina por ende es específica para hombres y mujeres. Por eso que si llega una emergencia, ¿verdad? Que los doctores dicen en su reporte médico, llegó tal persona que es un hombre o mujer de tal etnia, porque eso tiene mucho que ver con las enfermedades, y de tal edad que presenta tales realidades. Imagínense que a la emergencia llegue alguien con el otro sexo, con ciertos síntomas y signos, y le traten erróneamente porque era el caso del sexo opuesto y no diagnosticaron apropiadamente. Y como dije, intersex es un desorden físico del desarrollo sexual, no es un tercer sexo. Por eso esto trae un choque de antropologías entre la antropología cristiana y la antropología
de la ideología de géneros. Y aquí les voy a invitar, luego al final les voy a dar el sitio web de nuestro proyecto, personaeidentidad.com, de donde van a poder descargar esta ficha, esta imagen y varias otras cosas, y quédense muy pendientes porque estamos produciendo mucho material adicional en español para poderles beneficiar a ustedes. O sea que esto choca completamente con la realidad de la persona humana. Y aquí vemos que hay rasgos femeninos, rasgos masculinos, y hay personas que tienen de los dos rasgos, ¿verdad? Puede haber una mujer muy masculina, poco tosca, pero mujer al fin, ¿no? Y puede haber un hombre muy delicado, muy afeminado, pero es hombre al fin y a la postre. Esto va en contra de esa realidad. ¿Cómo comienza entonces científicamente la ideología de género? Porque filosóficamente comienza como una filosofía que empezó a enseñarse en los estudios de filosofía de universidades y también en las escuelas de derecho. Lamentablemente mis compañeros se metieron en esto, ¿no? Y viene de teorías neomarxistas, viene de teorías ateístas completamente, que lo que buscan justamente es romper la verdad del ser humano, cómo lo creó Dios. Porque cuando tú alejas a la persona de dos cosas, de su fe, de su Dios, y de su familia, la persona queda desprotegida, ¿sí o no? ¿Quién es el norte? ¿Quién va a proteger más un hijo? ¿La escuela, los amigos o usted, que es su padre y su madre? Y le aman con amor casi tan grande como el que nos ama Dios a nosotros. Y Dios, alejado de la protección de la madre iglesia, estas personas pues se van a la deriva. Biológicamente, médicamente, la ideología de género comenzó con estudios que hizo un doctor que se llamó John Money, y mucho money que hizo con su ideología. Es una teoría donde él trataba de demostrar que las personas transexuales o intersexuales eran un tipo diferente de persona, que sí se podía separar el cuerpo de la identidad de la persona, y que el género es esa identificación social independiente al sexo, y eso plaga toda nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una familia que tuvo 2 varones gemelos, y durante la circuncisión de los niños, a uno de ellos pues hubo un accidente y pues le destrozaron la partecita, el penecito del niño, ¿ok? Entonces ellos, desesperados, ¿qué vamos a hacer? Empezaron a estudiar todo, se dieron con el doctor John Money, y él dijo: yo con ellos les voy a demostrar que la sexualidad no tiene que ver con la biología de tu cuerpo, sino cómo crían a las personas. ¿Sí? Así es que si tú la crías a la persona, a un varón con muñequitas de rosado, etcétera, etcétera, pues se va a desarrollar como mujer. Y él quiso demostrar esto con estos niños. Entonces, ¿qué hizo? Operó al varoncito, le creó una nueva vulva y le dijo a los padres, obviamente partes que no funcionan para sus propósitos naturales, nunca le digan que es varón, trátenla como niña. Le pusieron el nombre. Fue tan perverso este señor que después se descubre que él estaba en sus experimentos haciendo a los niños que hicieran o representaran actos sexuales como adultos, para que ellos se anclaran en la identidad de género que querían anclarle a los niños. Obviamente este era un hombre pedófilo, perdido completamente, que se estaba gozando del experimento de la carnicería que estaba haciendo con estos 2 niños. Para hacer un largo cuento, largo y triste, muy corto, todos estos estudios salieron como si fueran la nueva medicina, el descubrimiento más grande. Este hombre murió siendo famoso, y siempre negó los fracasos que había tenido el tratamiento. Los niños obviamente vivieron en una angustia terrible, fueron abusados sexualmente, no funcionó. El varoncito que criaron como mujer
era muy masculino, quería jugar con, y lo trataban de obligar hasta que fue tanto el estrés en la familia que le dijeron la verdad al niño. El niño asumió su identidad real de hombre, pero ya el daño estaba hecho. A la larga que a la corta, este niño se suicidó y su hermano murió de una sobredosis de drogas. Todavía los estudios de este doctor son los que hoy los médicos están utilizando como la base de la tal medicina que afirma al género. Nunca, por favor, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus niños en la catequesis, permitan, por Dios, que los lleven en este proceso. Voy a avanzar. ¿Cuál es entonces la antropología de la ideología de género? ¿Qué forma la persona humana? En la antropología cristiana, ¿qué dijimos? Que somos una unidad de ¿qué? De cuerpo y alma. Mire cómo lo ve la ideología de género. Esa es una identidad autodefinida y desintegrada completamente porque tiene 5 factores. Uno es la identidad sexual mía. O sea, no binario, hombre o mujer trans, etcétera. O soy queer de género o una de las más de 400 ya definidas y aceptadas. La otra parte de la persona humana es como yo expreso mi género, como yo me presento ante la sociedad. Si soy un hombre vestido, maquillaje, etcétera, esa es mi expresión de género. O puedo ser andrógeno, que es que no me veo ni como uno ni como otro. Y esto está llevando a cosas mucho peores porque ya hemos pasado de la transexualidad a la transespecie, ¿ok? Ahora hay personas que se están identificando como gatos, como perros, etcétera. A los niños no estoy jugando. Se hacen las orejitas, los bigoticos, los whiskers, ¿verdad? Del gatico, se los injertan. Hay un señor que gastó una fortuna en un traje de perro para poder caminar y andar como perro. Parece un collie, ¿verdad? Como Lassie, el de la película. Y eso se supone que nosotros lo aceptemos y nosotros tenemos que cambiar nuestra percepción, nuestra realidad para acomodar la enfermedad psiquiátrica lamentable de otras personas. ¿Qué es la otra fase? Es el sexo biológico, que es lo único que es verdad, pero para los ideólogos de género es lo menos importante. Y también la orientación sexual, a quien yo me atraigo para amistad, platónico, etcétera, o quien me atrae para una relación íntima, ¿ok? Entonces la persona tiene 5 dimensiones y estas, ve cómo son de muñequitos que se lo dan a nuestros niños para que ellos lo vean porque se los enseñan desde muy chiquiticos. Y el mundo, como usted ve, está lleno de este tipo de información por todas partes. Y de hecho, si hay personas bien jóvenes aquí, deben estar comiéndose por dentro diciendo que señora más retrógrada, que poco sabe, que incomprensiva, que mala. Yo le pido a mi Señor en este día que les dé una luz especial hoy a esos jóvenes que están aquí porque son buenos y porque quieren servir al Señor. Pero el ser bueno y ser amoroso con alguien y misericordioso no puede estar divorciado de la verdad. Yo no puedo amar a nadie diciéndole una mentira o aceptándole, apoyándole que viva una mentira. No lo voy a atacar, no voy a rechazarlo, no le voy a decir estás loco, no le voy a dar un bofetón, con un trancazo te quito esto. No, eso sería fatal. Pero sí debemos caminar con la persona y ayudar a la persona a que él o ella misma vaya cayendo en cuenta de lo que es la realidad. Como un director espiritual, ¿verdad? Que el director espiritual no te dice qué tienes que hacer, pero te presenta las preguntas para que tú ponderes, para que tú pienses con la cabeza, amén, para que te vayan guiando para la conclusión correcta, para el bien de tu alma. Igual tenemos que hacer con estas personas. Todas estas cuentas de redes sociales están plagadas de esto. Instagram, plagada de esto. El TikTok, peor todavía. Tumblr,
peor todavía, todas ellas. Y nuestros hijos, nosotros podremos controlar lo que pasa en casa, pero muchas veces le digo, ay, que no vaya a tener peligro el niño, ¿verdad? Ay, por lo menos está en la casa viendo una pantallita, no me le va a pasar nada. El enemigo está viniendo esa pantallita en su casa. Y cuando usted se lo da, y dígaselo a los padres de niños que ustedes ayudan, y para tranquilizar el niño desde 1 año, le están ya dando un aparato electrónico digital que tiene toda esta disponibilidad, porque los algoritmos de estas compañías de redes sociales están diseñados para enganchar a los niños en esto y en tantas otras porquerías. Muchas veces comienzan exponiéndolos a la pornografía primero. Les pregunto, ¿cuál es la edad promedio en los Estados Unidos de la primera exposición de los niños a la pornografía? Rapidito, ¿qué dirían? ¿11, 12? ¿12? 9, 8 años. 8 años. Y no diga por favor mi hijo no. Tenemos que vivir en la realidad aquí, con los pies en la tierra. Ayer me llegó una mamá en la ciudad donde vivo que no sabe cómo enfrentar estos temas con la hija. Y ya pues está perdiendo el control de las cosas. Le dije, ¿qué edad tiene? ¿Será esta la edad propicia? Yo le dije, ¿cuánto tiene tu hija? 16. Y yo, ay, madre del verbo encarnado, ya tiene 8 años de retraso. Y no se lo enseñaste tú, se lo enseñaste. Y todo se puede enseñar con la edad, con un método de edad apropiada, Pero hay que decirle a los niños primero. Dice el dicho, quien da primero da 2 veces, ¿verdad? Hay que adelantarse. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Diciéndole a los niños la realidad de Dios y la realidad biológica. En el mismo catecismo. Iba a advertirle en la escuela, en la calle, en el teléfono, en la tableta. Mucha gente te va a decir lo contrario. Me da pena, pero no es verdad. No es gente o buena o no es gente sana la que vaya a decir esto. Y si usted mantiene esa confianza con los hijos que ustedes también forman en la fe, y mucho más advierten a los padres sobre esto, que les invito a que en su parroquia se formen bien o inviten personas como yo que puedan instruir a los padres, ya sea personal, por Zoom, lo que sea, pero advertirle directamente a los padres de estas realidades. Y todo está invadido por esto, las escuelas, el gobierno, las redes sociales, todo. Esta es un señor no binario, el de los ojos azules, que tiene más de 350 millones de seguidores en redes sociales, y le dice, si tus papás no te aceptan tu nueva identidad, es porque no te aman. Son malos, egoístas. Su religión es horrorosa. Yo voy a ser tu familia. Yo voy a ser tu papá y tu mamá. Y todo, la mayoría en inglés, I'm gonna be your glitter family. Yo voy a ser tu familia que brilla. Todo atractivo. Antes, las personas que sufrían de lo que se llama disforia de género, que es el nombre actual que se le da a esta condición, donde hay un choque, un rechazo, un estrés enorme en la cabeza de la persona entre su realidad sexuada y cómo esa persona se autopercibe. Amén. Entonces, esas personas han existido siempre. Típicamente, antes de que la ideología de género se imponiera en el mundo, se impusiera en el mundo, 0.002 de 1%. O sea, 200 partes de 1% tenían verdadera disforia de género. Y eran personas que mayormente eran hombres grandes que tienen una condición que se llama autogenofilia, que es que ellos tienen excitación personal cuando se ven ellos vestidos de mujer. Tengo un caso ahora que estamos tratando de un evento que estuve la semana pasada y el hombre está en esa condición. Los otros eran niños muy pequeños, varoncitos.
Ahora la inmensa mayoría de las personas que están sintiendo esta disforia de género son hembritas. Igual que pasó en los 90 con la anorexia, que las niñas se iban en grupos, como dirían en México, en cambote, ¿verdad? Todas juntas, 6, 7 a la misma vez, a una clínica, porque se ven gordas, ¿no? Cuando están flacas. Esto es un desorden de la percepción. Hay gente que tiene disforia con miembros de su cuerpo. Esta pierna no debe estar ahí, este brazo no debe estar ahí, ¿cierto? Eso pasa. De hecho, hay una chica que ahora hizo recientemente una entrevista que ella se autoidentificaba en su mente como ciega y se afectó sus ojos y quedó ciega. Ella misma se dañó sus ojos. Eso es una condición psiquiátrica. Nos están tratando de hacer creer a nosotros que esta disforia de género es normal. Pero por otro lado no dejan de llamarla, de darle un nombre en el DSM-5, que es el libro donde se definen las enfermedades psiquiátricas, porque quieren por un lado que creamos que esto es perfectamente normal, pero por otro lado quieren que se diagnostique para que Medicaid, Medicare y todos los seguros tengan que cubrir los tratamientos de afirmación de género, porque aquí hay mucho dinero envuelto. Volviendo a la realidad, se recuerda que le dice 0.002 de 1%, pues ahora recientemente, y hay estudios que acaban de salir, que el número es mayor, pero los quiero evaluar muy bien antes de ponerlos en una filmina. Ya la generación Z, en el 2021, 16% se identificaba como LGBTQ, etcétera. Estudiantes en las escuelas superiores de Pittsburgh, 10%, etcétera. Hay un estudio ahora que dice que los millennials 30% y que la generación Z está llegando al 40%. Literalmente imposible que desde que esto se hizo normal en la cultura, que fue a partir del 2010, que haya habido un cambio tan grande, sino que es un contagio social porque se le está metiendo esto en la cabeza a nuestros niños. ¿Cómo afecta esto a los hispanos? Lamentablemente, somos la etnia que tiene más propensión a la ideología de género. Yo tengo una plática de una hora, no la puedo dar aquí, que explica mi teoría de por qué eso es así. Pero los muchachos que más están cayendo en esta ideología son nuestros niños hispanos. La transición entonces es un daño a la salud. Ya vimos la antropología, estamos viendo la realidad de nuestra fe. Ahora es un daño a la salud. ¿Cómo empieza el proceso de transición? El primer paso es la transición social. O sea, dejar al niño que se presente socialmente como del sexo, la identidad de género que tiene. O sea, permitirle al varoncito que ya no se llame Juan sino Juana y vaya en trajecito, etcétera, a la escuela. El nombre nuevo que se dan ya es su nombre permanente. El nombre que le dimos, tanto al nacer como en el bautismo, se llama el nombre muerto. Y es una ofensa horrorosa tan siquiera volvérselo a decir a esa criatura. Y de hecho, si esto se hace ley federalmente, uno puede ser penado por usar el nombre erróneo. De hecho, ya en California pasa, si uno ofende o misgender, o sea, le dice el género a una persona, este señor se ve muy hombre, que yo le diga, mire señor, se puede mover, correr un poquitico, lo atiendo ya. Yo, no me diga señor. Yo, pero por favor, señor, se alíñese, y se ofende porque yo lo misgender, o sea, que yo le dije el género erróneo. Puedo yo ser demandada hasta $250,000 en penalidades económicas y hasta 2 a 3 años de cárcel. O sea que nos están forzando a creer estas cosas. Imagínese usted el impacto que esto va a tener en nuestra iglesia si esto se hace ley. Yo soy ministro de vida familiar. Si alguien se presenta para la preparación prematrimonial y son transexuales y le decimos no podemos, entonces allá ahí está la demanda.
hace que cierren la parroquia, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya usted cuántos diferentes lugares podemos tener este tipo de problema. Luego de la transición psicosocial, que ya es presentando al niño, esto confunde al niño y ya se le hace una mentalidad. Ya se ha demostrado que el 98% de los niños que se le permite una transición social, porque muchas veces estos psicólogos, muchos de los consejeros de la escuela, los psicólogos de las escuelas, no dejen a sus hijos ir sin usted, por favor, porque ellos están buscando los niños más vulnerables para cuando vengan a pedir ayuda, empezar por ¿tú te sientes bien como varón? Los pediatras también. Cuando un pediatra que haya asumido esta ideología le dice usted necesita un tiempo para examinar a su hijo o su hija solo, usted le dice no, absolutamente no. Porque ya hay una serie de preguntas, de preguntarle al niño, ¿te sientes bien como varón? Todas las cosas que el niño va a decir. Si le empiezan a decir esas cosas a un varón o a una hembrita, va a decir, ¿tendré yo algo mal? Hay algo que este doctor sabe. O sea, ¿qué me está pasando a mí? Oye, de pronto sí. Y esto abre la tendencia a que lleguemos a el tren de la transición, como le llamo yo. ¿Ok? Entonces, si se permite la transición social, ya usted puede decir que está anclado esa identidad. ¿Cuál es la siguiente parte? Es la transición médica ya. Y si la criatura es prepubertal, le suprimen o le inhiben o le bloquean la pubertad. Y la pubertad es precisamente lo que la persona necesita para terminar de desarrollarse como un adulto sano, ¿cierto? Entonces, esto tiene riesgos de debilidad en los huesos, subdesarrollo de los genitales, no es un desarrollo normal del cerebro, no mejoran psiquiátricamente, hay una afección psicosocial y tantas otras cosas que los doctores ahora están diciendo, solo estamos viendo a ver, más o menos en 10 años sabremos, ¿verdad?, cómo está saliendo este experimento. Uno recientemente acaba de decir eso, pero por otro lado le dicen a los padres, si tu hijo se identificó como hombre o mujer, lo que sea, y usted no lo afirma, mire la frase perversa que les dicen, ¿qué prefiere, un hijo vivo o una hija muerta? Porque les dicen y les afirman que sus hijos van a cometer suicidio o tienen un alto porcentaje de cometer suicidio si no se les afirma. Les adelanto que ya en Europa, que empezaron con esta locura antes que los Estados Unidos, ya se dieron cuenta del mal que esto estaba haciendo. Y la mayoría de esos países europeos que se celebraban con todos sus adelantos, ya en el Reino Unido, la clínica más grande, que es la clínica Tavistock, tuvo que cerrar por los daños a los niños. Aparte de que le llegaron más de 1000 demandas de niños, jóvenes y padres por haberlos embaucado de la manera para destruirles sus vidas psicológicas y físicas. Si usted permite que el niño, y mire los ideólogos, ya sean médicos, consejeros de escuela, psicólogos, le dicen, vamos a inhibir la pubertad para darle más tiempo antes de su pubertad para que tenga un tiempo de decidir. Mentira, ya una vez se montó ahí, ¿cómo se va a regresar? Es muy difícil que tenga la capacidad de hacerlo. Entonces, ya se demostró que los bloqueadores de la pubertad no están haciendo ningún bien a los niños y obviamente si usados por mucho tiempo pueden dejar mínimo a esa criatura infértil el resto de la vida. El siguiente paso de la transición médica es darle hormonas del sexo opuesto, una carga 10 veces mayor en las niñas de testosterona y en los niños de ¿qué? Estrógenos, correctamente. La Sociedad Endocrina, que es la única que está más o menos cuerda todavía, dice que hay una pobrísima calidad de evidencia científica para apoyar el uso de estas hormonas. ¿Qué hacen estas hormonas? Pues inhiben el desarrollo normal del cuerpo, sino que lo llevan a verse más masculino o femenino. No hay tal cambio de sexo,
Se puede lograr una masculinización del cuerpo de la persona o una feminización del cuerpo de la persona, pero cambiar el sexo jamás, porque tendríamos que cambiar cada célula del cuerpo. Amén. Eso tiene grandes riesgos médicos. Muchos de los muchachos están saliendo con coágulos o trombos en la sangre, cambios grandes metabólicos, la voz de las niñas bajan, dicen que esto es temporero, no lo es, ahí se quedó la niña. Muchas han detransicionado ahora y una de las cosas que más anhelan era su voz de mujer. Los genitales obviamente se atrofian más todavía, porque le estás dando para que se desarrolle un sexo que no es el que tiene el cuerpo de la persona. Y obviamente ya si se han usado las dos cosas, es casi imposible que ya esa criatura no haya quedado infértil. Y la última es la transición quirúrgica. Cuando hubo la furia, el contagio social de la anorexia, llevaban a las niñas y le daban ¿qué? Tratamiento psicológico, ¿verdad? Tratamiento psiquiátrico. ¿Qué usted pensaría de un médico que diga, es verdad mi niña, estás gorda, gorda, como diríamos en mi país, Puerto Rico, rajándote de gorda estás? ¿Sabes qué? Y la niña así, pesando 80 libras, te voy a dar la mejor dieta que tengo y cuando termines con eso, te voy a hacer liposucción. ¿Qué usted pensaría de ese médico? Esto es lo que están haciendo los médicos que afirman el género, pero mucho peor, porque ya verán lo que les voy a estar compartiendo. Eso es ya hacer el cambio para que el cuerpo se vea más del otro sexo. Ellos todos le ponen nombres bonitos y no feos, ¿verdad? A la doble mastectomía radical de las niñas le llaman top surgery. Y lo están haciendo en Estados Unidos desde los 13 años. Y una doctora en California dice, bueno, si la persona cambia de parecer, pues le construimos otros senos. Pero esos senos nunca van a quedar igual a, nunca van a poder lactar a una criatura cuando la persona entre nuevamente a sus cabales. Hay amputaciones de genitales, en la vaginoplastia se toma un pedazo de piel con nervios y todo y sangre, porque tiene que haber movimiento vascular para que eso se mantenga vivo. Con ese injerto se crea un neofalo, un nuevo pene, que obviamente no va a funcionar, solo va a tener una apariencia de ser. Y en un ratito les enseño cómo queda el cuerpo de la persona, por lo menos donde fue el injerto, lo otro no se los podemos enseñar. Están haciendo histerectomías radicales en niñas que quieren ser varón. Ya hay muchas demandando a los médicos porque nunca van a poder ser mamá. ¿Cómo a esta edad pudieron hacerme algo así? ¿Cómo me dejaron a mí ser la persona que dispone? Esta es la única enfermedad de la historia de la humanidad que es autodeterminada. A mí no me dan no la diagnostica el médico, la diagnostico yo. Los médicos muy envueltos en esta ideología dicen que cómo averiguan si el niño es o no trans. Le pregunta, ¿qué tú te sientes que tú eres? Niño, pues ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. Entonces, obviamente, la incidencia de suicidio no baja. De hecho, se ha demostrado el único examen de más de 10 años longitudinario que se ha hecho fue en Europa y se ha demostrado que después de 6 años de la transición, al principio felices, vio la niñita, feliz, me quitaron mis senos, parezco varoncito. Es una ilusión de su enfermedad. A los 6 años se dan cuenta de lo que hicieron con su cuerpo y se incrementa en la incidencia de suicidio por 9 veces. 9 veces. La incidencia de suicidio de un muchacho con disforia de género es como 4. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría tienen comorbidades psicológicas y eso lo vamos a hacer. Hacen feminización facial y estas operaciones tienen daños irreversibles. En el caso de hombre a mujer, obviamente le tienen que amputar
el escroto, el pene, se hace un nuevo hueco donde usted, entre sus dos piernas, se hace el mismo injerto, o del mismo pene se saca la piel y se hace la neovagina. Y con la neovagina, obviamente, pues como eso no es piel que debe estar ahí jamás, obviamente, pues tiende a cerrarse. Esas personas tienen que tomar un instrumento diariamente para poder reabrir y el daño es catastrófico. Aquí tenemos, ¿quiénes son los niños más y jóvenes más vulnerables? Los que tienen tiempo en línea, porque ahí todo está lleno de ideología de género. Tienen problemas con, no les gusta su cuerpo, vivieron un abuso sexual, 33% están en el espectro autista, que obviamente no les gusta cómo son como personas. Eso es lo más indicativo del autismo. Una pérdida que no se resolvió, murió mi mamá y no he resuelto esto, relaciones pobres con sus compañeros, porque ahora cuando uno declara una identidad trans ya eres el nuevo rey de la película, ¿verdad? Todo el mundo te aplaude, le hacen lo que se llama love bombing por todos lados, amor, amor, qué valiente, qué increíble. Pero cuando hay el retroceso, esos mismos que te amaban te hacen la vida imposible, te atacan, te amenazan de muerte, etcétera. Esto rompe las familias, no les tengo que explicar largo, no previene el suicidio. ¿Y por qué la iglesia entonces se opone a la ideología de género? Porque no es verdad, porque causa daños duraderos y permanentes en la persona. Socava la catequesis. ¿Cómo vamos a explicar la encarnación de Cristo que se encarnó en hombre? ¿Fue en hombre o fue en mujer o qué fue? ¿Qué fue lo que fue el Señor? Bien, ¿Cómo vamos socavando? Y ellos lo usan directamente para atacar. Están bien diestros en explicarle por qué nuestra fe es tan mala. Redefinen las relaciones con uno mismo, con la familia, hasta con el Estado. Muchos estados permitiendo ahora cambiar sexo en las licencias o poner una X porque no somos ni hombre ni mujer. Y esto no es ni amoroso ni compasivo. Consejos para ustedes: no digan la palabra género, diga la palabra sexo. No diga identidad de género, diga identidad autopercibida. Cisgénero, no lo diga. Cisgénero para las personas que creen en la ideología de género somos las personas normales y comunes que estamos conformes con nuestra realidad sexual. O sea, somos mujeres y así nos vemos, somos hombres y así nos vemos. Diga en vez de cisgénero, persona que es o varón o hembra. No diga sexo asignado al nacer. Esa es otra cosa que están haciendo. A los niños le explican ¿cómo es posible que puedo cambiar entonces? Mira, lo que pasa es que cuando tú naciste, el doctor te miró e hizo un guess, hizo un estimado de lo que tú creías que tú eras, y puso un marcador ahí, masculino o femenino, pero solo tú, en una voz muy interior tuya, sabes quién tú eres, y alguna vez solo tú lo vas a poder definir. Imagínense la confusión que le dan a los niños. No diga sexo asignado al nacer, diga sexo o sexo biológico. No diga transgénero, porque no hay personas transgéneros. Hay personas que se identifican como transgénero, porque la realidad de transgénero no existe. Para los ministerios e instituciones católicas hay mucho en juego. La ideología aniquila la imagen de Dios para el hombre. Los padres están muy confusos y si gustan, yo con mucho gusto estas filminas de consejos para ustedes, para que las tomen con calma, se las pueden enviar. Si vienen y me dejan o alguien de los directivos me deja su correo electrónico, pues yo le puedo enviar esto para que lo lean con calma, ¿ok? Y tenemos consideraciones para niños y jóvenes. Quiten los niños de estar en línea, llévenlos afuera, que contacten con la naturaleza, que tengan otro círculo de amistades, esté mucho más al pendiente de su criatura. Si le dice, vienen y salen del closet y le dicen usted soy otra cosa, no explote, no diga qué locura es esta. Usted... Y nosotros los latinos que tenemos mecha corta, ¿verdad? Tome un respiro, pídale al Espíritu Santo el don del dominio propio, amén.
Y si tiene que decirle, no entiendo esto, dame un poquito de tiempo y volvemos a hablar. Hágalo así. Pero yo te amo, tú eres mi criatura, yo te amo, yo te quiero, yo voy a estar caminando contigo hasta el final. Y ayude a ese niño a averiguar. Tenemos un papá que fue muy sabio, esta historia. El niño le dijo, papá, no soy niño, soy niña. ¿Y cómo lo supiste? En la conversación el niño le dice finalmente que porque tomó un sondeo en la internet y arrojó el sondeo que era transexual. El padre muy sabio le dijo, muy bien, perfecto, seguimos hablando después. Tomó más de 12 de estos sondeos y sabe que todos arrojaron que el papá era transexual, porque eso es lo que pasa. Todos arrojan que lo son. Entonces el padre regresó donde el hijo y le dijo, ¿sabes qué? Fíjate, yo tomé ese que tú me dijiste y más de 12 más. ¿Y sabes que todos arrojaron que yo soy más trans que tú? El choque tan grande, mire qué sabiduría. El choque fue tan grande porque el niño sabe quién es su papá y no hay manera. Entonces empezó a averiguar y se empezó a dar cuenta del material donde esto es engañoso, etcétera. Pero usted tiene que ayudar a la persona porque el lavado de cerebro es tan profundo en estos casos, que uno tiene que tener una paciencia de santos, amén, y un amor infinito. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Lo que quiero dejar aquí, este es nuestro grupo Persona e Identidad. Tome el sitio web personaidentidad.com para mucha más información, y si quieren mis contactos, por favor, ahí los tienen, o sáquele foto al QR code y ahí va a tener todos nuestros contactos, inclusive el sitio web. Gracias por la atención prestada, que Dios me los bendiga a todos y que viva Jesucristo. Que viva la Virgen de Guadalupe, que viva la Iglesia Católica. Amén.